Reese was one of the most wanted fugitives in the country. Police say the 56-year-old shot her husband David in their rural Minnesota home back in March, then took off in their white Cadillac Escalade, soon after spotted at this Iowa casino. U.S. Marshals joining the search as Reese allegedly drove to Fort Myers, Florida. Authorities say she befriended 59-year-old Pamela Hutchinson, a stranger bearing a similar appearance, before shooting her to death. Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Beñat, y para empezar con la historia de hoy, vamos a trasladarnos a un pequeño y tranquilo pueblo del estado de Minnesota, llamado Blooming Prairie, donde no se había registrado ni un asesinato en los 30 años previos al acontecimiento del que vamos a hablar hoy. Lo primero que vamos a hacer es conocer un poquito más a la protagonista del capítulo de hoy. Su nombre es Lois Reese, y nace en Rochester, Minnesota, el 28 de febrero de 1962, convirtiéndose en la más pequeña de una familia de 5 hermanos. Para entender un poquito más el entorno de Lois, entremos un poquito más en detalle sobre su familia y las circunstancias que la llevaron a cometer las cosas tan atroces de las que vamos a hablar hoy. La madre de Lois, en 1998, fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Cindy, la segunda hermana de Lois, tenía un amplio historial delictivo por peleas en espacios públicos. Kim, la hermana más mayor, fue diagnosticada con bipolaridad y esquizofrenia. Y su hermano Bobby, al parecer, también sufría de depresión y alguna otra enfermedad mental. Lois tenía solo 20 años cuando contrajo matrimonio con David Reese, nativo del mismo pueblo y marine de los Estados Unidos. Estuvieron un tiempo viviendo en San Diego, donde David tenía la base de trabajo, hasta que se mudaron de vuelta a Rochester para criar allí a sus 3 hijos. En 2005, a la familia se le presentó la oportunidad de comprar una pequeña granja en un pueblito no muy lejano de Rochester llamado Blooming Prairie. La familia se mudó a este nuevo pueblo y David, que era un apasionado de la pesca en su tiempo libre, abrió un negocio de gusanos de seda para venderlos como cebo a los pescadores de todo el país. Mientras, Lois organizó una guardería en la casa familiar para mantenerse ocupada y cuidar de los niños de la zona, pero este negocio de Lois no duró mucho, por lo que pronto volvió a ser económicamente dependiente de David, que era el sustento de la familia, y esto provocó problemas entre la pareja. Por lo que contó la gente del pueblo, la pareja se adaptó muy bien a los alrededores y se les veía en muchas ocasiones socializando en los restaurantes de la zona y disfrutando del ocio habitual como lo haría cualquier familia normal. Pero detrás de esa fachada de familia corriente, había algún que otro problemita. Al parecer, Kim, la hermana mayor de Lois, no mostró ningún signo de esquizofrenia o ningún tipo de enfermedad mental hasta los 30 y muchos años, cuando necesitó un segundo trasplante de riñón, por lo que Cindy, la hermana mediana, la del amplio historial delictivo, le donó un riñón a su hermana mayor Kim. Kim se quedó en casa de Lois para que Lois pudiese cuidarla durante los 2 meses posteriores al trasplante, pero en cuanto se recuperó, el matrimonio de Kim empezó a desmoronarse y terminó divorciándose de su marido. Durante el divorcio, descubrieron que Kim no disponía de sus facultades mentales al 100%, ya que era incapaz de razonar e incluso llegó a perder algo de movilidad. En ese momento, Lois decide convertirse en la tutora legal de su hermana mayor Kim. Kim se muda con Lois a la casa de Lois, donde la acomodan en un cuarto y Lois empieza a cobrar por ser su cuidadora. Al parecer, cogía $1.200 al mes del dinero de Kim y se los autocobraba para cubrir sus gastos cuando la llevaba a las consultas médicas a la ciudad, para la gasolina, la comida y demás facturas relacionadas con Kim. Según cuenta la propia Lois, su marido David se enfadaba con ella porque no le prestaba suficiente atención en comparación con la atención que le prestaba a su hermana enferma. Debido a eso, las discusiones entre la hermana de Lois, Kim, y su marido David fueron escalando cada vez más, por lo que Lois tomó la decisión de internarla en una residencia. Bobby, el hermano de Lois, sufrió un accidente de joven y quedó paralítico. Al parecer, también fue Lois quien tuvo que cuidar de él, ya que además de eso, Bobby sufría problemas mentales y depresión, por lo que Lois le convenció de vender su casa y lo trasladó a una residencia cerca de la de su otra hermana internada Kim. En 2014, cuando su padre fue haciéndose más mayor y cayó enfermo, Lois también tuvo que hacerse cargo de sus cuidados,
por lo que nunca tuvo realmente mucho tiempo para cuidarse a sí misma. El padre de Lois, quien falleció poco después, dejó en su testamento que cada hijo recibiría un tanto por ciento según cuanto él lo valorara. La última voluntad de William, el padre, señala que Kim se llevará el 25% de sus bienes, Bob otro 25% de sus bienes también, Cindy otro 25% más una casa y un 15% para Lois. Según su propia confesión, fue muy doloroso que después de cuidarles y alimentarles durante años, le dejasen el trozo más pequeño del pastel. A raíz de eso, la única vía de escape que Lois encontraba era en las apuestas. Lois empezó a pasar mucho tiempo en su casino favorito Diamond Joe, situado pasando la frontera de Iowa, que según los testigos era un popular casino de los alrededores. Ella misma dice que fueron unos cientos de miles de dólares lo que cobró de la herencia de su padre, y que aunque pueda sonarle a mucho dinero para mucha gente, a ella no le pareció tanto. Con ese dinero le compró un coche a su marido David, le regaló dinero a sus hijos y se compró un montón de cosas caras de lujo para su casa. Quiso gastarse pronto todo el dinero porque para ella ese dinero era dinero sucio. Después de habérselo gastado todo entre apuestas en el casino y demás parafernalia para su casa, cuando ya no le quedó nada de su herencia, tuvo que elaborar un plan, y como tenía acceso a la herencia de su hermana Kim, puesto que era su tutora legal y por lo tanto tenía acceso a todas sus posesiones, echó mano de todo lo que pudo. Kim heredó alrededor de $200,000 cuando falleció su padre, y además tenía una pensión de jubilación más una pensión vitalicia por el divorcio. Lois empezó a robarle a su propia hermana. En el momento que el estado de Minnesota cree que puede haber una posible explotación económica de un adulto vulnerable como lo era Kim, interviene y abren una investigación contra Lois. Al parecer Lois se hacía transferencias desde la cuenta de Kim de $20,000 y hasta emitía cheques por valor de otros $20,000, supuestamente para uno de sus hijos. Hizo transferencias a todos y cada uno de sus 3 hijos, hasta que Kim, cuerda, denunció que ella no autorizó ninguno de sus movimientos bancarios, y que su hermana se aprovechó de su estado de vulnerabilidad. En el pueblo se empezó a comentar que Lois malversaba dinero de su hermana Kim, y tuvo que enfrentarse a la realidad de que todo el mundo sabía que le robaba dinero a su propia hermana. Como no lo pudo soportar, Lois ingirió un montón de pastillas intentando provocarse la muerte. David, su marido, llegó a casa y por lo visto encontró a Lois entre verde y morada, ya prácticamente muerta, y llamó a la ambulancia. Recogieron a Lois en un helicóptero y la trasladaron al hospital donde consiguieron salvarle la vida. Pasó un tiempo en el ala psiquiátrica del hospital después de este incidente y estuvo unas semanas en tratamiento, pero volvió a casa ese mismo año por Navidad. A principios de 2016 le prohibieron ser la tutora legal de Kim. Al parecer, en todo el tiempo que estuvo al cuidado de su hermana mayor, le llegó a robar $58,342 del banco, una cuarta parte de la herencia que su padre le dejó a Kim. El tribunal le ordenó a Lois devolverle absolutamente todo el dinero a su hermana Kim. Para intentar descontarse $20,000 de esa cantidad, Lois intentó darle 2 nichos en el cementerio que equivalían a una cantidad aproximada de $20,000. Y después emitió un cheque a favor de su hermana de $38,000, la cantidad restante de la deuda total. El cheque fue rechazado por fondos insuficientes, y sabiendo que no podrían cobrarlo, Lois desapareció y se fugó. Su marido, David, denunció su desaparición, puesto que le preocupaba que pudiera intentar quitarse la vida de nuevo. Lois se llevó su medicación, comida y agua y le pidió a una amiga que le dejase estar en una cabaña que tenían deshabitada, para al cabo de unos días volver a casa como si nada hubiese pasado. Como el cheque emitido a favor de su hermana de $38,000 fue rechazado, quedó bastante claro ante la justicia que Lois no tenía intenciones de devolverle ni un duro a su hermana, así que Lois fue convocada a otra audiencia a la cual no se presentó. Según ella, en aquella época tenía mucho miedo de David, a quien tenía que pedirle los $38,000 restantes ya que ella no disponía de dicha cantidad, por lo que se puso enferma para no ir al juzgado. El tribunal, debido a eso, añadió otros pagos como los actuales cuidadores de su hermana, puesto que ella no cumplió con los cuidados y tuvieron que reemplazarla con terceras personas. Así que la nueva cantidad a devolver ascendía a $100,533,93. En ese momento, la vida de Lois empeoró considerablemente, pero no solo su vida, sino también la de toda su familia.
David estaba muy molesto con ella, ya que cabía la posibilidad de que les embargasen la granja que les daba de comer, puesto que el negocio de los gusanos de seda les iba muy bien y era un negocio familiar, donde Lois también figuraba como copropietaria. Al parecer, David le confesó a un amigo que se arrepentía de haber llegado a tiempo a casa el día que Lois intentó quitarse la vida. El 23 de marzo de 2018, la policía encontró el cuerpo sin vida de David Reese tirado en el suelo del baño de la casa familiar, con toallas en la puerta para contener el olor que desprendería el cadáver y con la ventana abierta para que hubiera corriente. Una vez más, Lois había desaparecido completamente, por lo que de inmediato la policía se puso en búsqueda activa de Lois. La policía, junto con la familia de Lois y David, llamaron a varios casinos de la zona, y uno de ellos, el Diamond Joe, le dijo que Lois acababa de estar ahí hace muy poquito, pero para cuando la policía llegó, Lois ya se había esfumado de allí. Cuando comienza la investigación, descubren gracias a las cámaras de seguridad que Lois había pasado por la tienda de al lado del casino a comprar un sándwich y que le estuvo preguntando al empleado de la caja cuál sería el mejor camino y la mejor carretera para ir hacia el sur. Por lo visto, Lois cogió la carretera 35 y se dirigió al sur del país. Los investigadores, indagando sobre la vida de Lois, no encontraron mucho más allá de Minnesota, por lo que les resultó bastante extraño que se dirigiese al sur, puesto que no habría nadie allí para darle cobijo o esconderla de todo lo que estaba pasando. Un día, poco después del asesinato de David Reese, en el estado de la Florida, más concretamente en Fort Myers, una antigua vecina de Minnesota de David y Lois se encontraba limpiando su garaje una mañana, cuando se percató de que un coche se paró delante de su casa y que se bajó una mujer con el pelo platino escribiendo algo en una especie de nota. Cuando salió a preguntarle a la mujer si necesitaba algo, la mujer levantó la cabeza y en ese mismo momento, esta mujer reconoció a Lois, que se puso nerviosa y se marchó del lugar. La antigua vecina de David y Lois salió corriendo de vuelta a su casa para decirle a su marido que acababa de ver a Lois parar con el coche delante de su casa. Tras varios intentos de hacerle entender a la policía de Florida que esa mujer estaba en busca y captura por el presunto asesinato de su marido, la policía lo único que les dijo es que tendrían que llamar a Blooming Prairie, Minnesota, porque solamente era sospechosa y por eso no podían arrestarla sin más. Sheriff's Office, this is Penny speaking. How can I help you? Hi, there's an ATV out for a Lois Reese from Blooming Prairie, Minnesota in Steele County. She just got out of her car at my Florida house. Okay, so she has a warrant, is that what you're saying? Yes, for the possible murder of her husband and for sure for embezzling charges. En ese momento, Lois volvió a desaparecer del mapa. No sabían ni dónde dormía, ni dónde comía, ni nada de lo que hacía. El 8 de abril de 2018, pocos días después, la policía encontró el Cadillac Escalade blanco que pertenecía a Lois y David, abandonado en un parking cerca de la casa de esta señora. El mismo coche en el que la antigua vecina vio a Lois parando delante de su casa y el mismo coche que había desaparecido junto con Lois de Minnesota. Solamente un día después, el 9 de abril de 2018, en la habitación 404 del motel Marina Village de Fort Myers Beach, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer. Habían pasado 29 días desde el asesinato de David Reese en Minnesota. El servicio telefónico de emergencias, el 911, recibió la siguiente llamada. Yes, this is Lori Russell at Marina Village in Snug Harbor down in Fort Myers Beach, and there's a dead body in one of the units. I just went and grabbed someone to go in with me because I just had an uncomfortable feeling about it. Mm-hmm. And so we just walked in and he peeked his head in and there is a dead body in there. Okay, are you with the patient now? No, I didn't go in there. Okay, and I just want to verify, is she awake? No, they felt when he took a quick look, he thought she was dead. Okay, so is she breathing? El cadáver de esta mujer yacía en el suelo del baño del motel y la causa de la muerte fue un disparo, que al parecer entró por la espalda y salió por el hombro. A los investigadores les dio la sensación de que a la víctima le habían disparado, sorprendiéndola cuando menos se lo esperaba. De nuevo, había toallas en la parte inferior de la puerta. Tampoco había casquillo, por lo que alguien limpió la escena del crimen. Por otros detalles más en la habitación, pronto se percataron de que allí dormían al menos 2 personas, y que probablemente la víctima conocería de algo a la sospechosa.
La policía obtuvo los vídeos de seguridad del restaurante de al lado del motel y tras varias horas de grabaciones, ven que el 5 de abril de 2018, la víctima se encuentra hablando con una mujer en la barra del restaurante. Para la policía, a primera vista, la mujer que acompañaba a la víctima parecía una madre o incluso una abuela cualquiera, normal y corriente. Al principio no ataron cabos, pero pronto se dieron cuenta de que la noche anterior a la que hallaron el cuerpo sin vida en el motel, el 8 de abril, fue también el día que encontraron el Cadillac abandonado de Lois y David Reese, y solo les hizo falta ver una foto de Lois para saber que era ella la que estaba hablando con la víctima en aquella barra del restaurante. El motel Marina Village tiene muchas cámaras de vigilancia, y en concreto, la que hay al lado del ascensor, en la tarde del 5 de abril, muestra a las dos mujeres juntas entrando en la habitación del motel de la víctima, y después de un rato, se ve a Lois salir sola de la habitación, llorando. La foto de Lois Reese, de 56 años, empezó a circular por todos los canales de noticias como presunta sospechosa, tanto en el estado de Minnesota como en el estado de la Florida. Minnesota woman who's now wanted in connection with her husband's death. She is now charged with the death of a Florida woman as well. Fox 9's Bisi Onilieri has been closely following this rapidly moving story for us tonight. She joins us live from the newsroom with more. Bisi, sounds like this is now a nationwide manhunt. That's right, Tom. This has now turned into a cross-country search. Authorities say that Lois Reese may be targeting women who look like her so that she can steal their identity. One Florida woman who came into contact with Reese was killed. Después de esto, los Marshals de Minnesota que andaban en búsqueda de Lois quedaron muy sorprendidos, puesto que para ellos Lois no entraba dentro de ese perfil de alguien que pudiera cometer otro homicidio así sin más. Pero Lois incluso pasó la noche en el motel junto con el cadáver en el suelo del baño, como hizo aproximadamente un mes antes con su marido David. Esta vez, Lois hizo que la idea que la policía tenía acerca de ella cambiara drásticamente, puesto que escogió a una mujer al azar y la mató sin ninguna razón aparente. Al día siguiente, después de pasar la noche en el motel con el cadáver, Lois hizo las maletas y las metió en el coche de la víctima para abandonar el motel tan tranquila. También se llevó información personal y objetos personales de la víctima. Entre las cosas que se llevó estaban la tarjeta de crédito, la de débito y un talonario. Lois empezó a usar los datos de la víctima para poder escapar. Se acercó a un banco con el sombrero de la víctima puesto y sacó $5.000 en la ventanilla haciéndose pasar por ella. Después, paró en otro sitio y retiró en efectivo 3 veces $5.000 usando los datos de la víctima nuevamente. Aquí tenemos que darnos cuenta de una cosa muy importante, de que el papel que Lois quería jugar sobre los supuestos abusos psicológicos y físicos que sufría por parte de su marido, convirtiéndola en víctima y dándole una razón entre comillas para matarle, ya no valían. Ahora Lois había elegido a otra víctima de una manera fría y calculadora, y la mató para poder robarle la identidad, usar su dinero y escapar de la ley. Lois salió lo más rápido que pudo del estado de la Florida y la policía únicamente podía ver dónde había estado por el rastro de las tarjetas de crédito que utilizaba, pero no tenían ni idea de hacia dónde se dirigía ni qué dirección había tomado. Días después de la fuga y del asesinato, Lois ganó un premio de $1.500 en un casino del estado de Luisiana, y esa vez usó su propia identidad y sus datos para cobrar el premio. ¿Por qué no continuó utilizando los datos de su víctima? ¿Se confundió o es que lo hizo a propósito? Lo que Lois no sabía era que la policía estaba siguiendo el coche robado de la víctima a través de las cámaras de la autopista. En una gasolinera de Luisiana, Lois intentó sacar dinero del cajero, pero la operación fue denegada. Lo próximo que la policía supo de Lois fue un aviso de la matrícula del vehículo en el estado de Texas. En ese momento, lo primero que se le pasó a la policía por la cabeza es que Lois se dirigía hacia México, por lo que se pusieron en contacto con la policía de la aduana, pero una vez más, Lois desapareció del mapa. La policía acabó descubriendo que Lois paró en una zona llamada South Padre, una pequeña isla del sur de Texas desconocida para mucha gente. La gente local de la zona, dueños del restaurante que Lois frecuentaba y demás, dicen que ella siempre fue una mujer encantadora y muy simpática. En esos momentos había muchísimos departamentos de policía buscándola, ya que el último rastro que tenían de ella fue el que dejó el coche de su víctima en Texas.
Así que la policía no tenía más remedio que esperar, puesto que no era más que cuestión de tiempo que Lois necesitase o bien más dinero, o un nuevo coche, o hasta el simple hecho de comer en algún lugar público. Uno de los dueños de uno de los restaurantes que Lois frecuentaba, o la dona, como ella se hacía llamar allí, reconoció la cara de Lois después de verla tantas veces en las noticias, por lo que el hombre inmediatamente llamó a los Marshalls, que se presentaron 15 minutos después de dicha llamada en el restaurante. El 19 de abril de 2018, 3 agentes entraron vestidos de calle y otros 2 uniformados detrás. La cogieron por los brazos mientras estaba en la barra del bar y se la llevaron detenida. La policía dice que les pareció muy raro que Lois no dijese absolutamente nada. Es como si hubiese asumido que su vida había terminado en ese momento. Después de aquello, uno de los agentes de Texas junto con uno de los agentes de Minnesota intentaron interrogar a Lois, pero ella no respondió a ninguna pregunta, ya que lo único que la mujer quería saber era si sus hijos y nietos sabían lo que había hecho. La policía le dijo a Lois que su cara había salido en todas las noticias a nivel nacional, y que era muy probable que toda su familia estuviera al tanto de lo que Lois había hecho. Aquí os dejo una llamada de Lois a una de sus hijas, pocos días después de ser detenida desde prisión. This is a prepaid call from Lois, an inmate at the Lee County Jail. Hello? Hi, honey. I was on the news again last night, full blown here in the jail cell. And it said that they were getting ready to give the body back to the family. Yeah. And there was a picture of me and him. Oh, I cried for hours. It was awful. It's the first thing I've ever heard on TV. But yeah, will you keep Dad? I think maybe you'd want to go out on maybe Lake Ottertail. Yeah, that was what I was thinking. Mm-hmm. Yeah. Maybe you could just keep a little for me. El estado de la Florida la acusó del asesinato en primer grado por la muerte de Pam, la mujer a la que mató sin más ni más en su motel en Fort Myers Beach, Florida. En el juicio, Lois Rice aceptó todos sus crímenes y se declaró culpable, para así ser condenada a cadena perpetua y no a la pena de muerte que es legal en el estado de Florida. Después, la extraditaron de Florida a Minnesota para enfrentarse a los cargos por los que la acusaban por el asesinato de su marido David. Allí volvió a declararse culpable para una vez más no ser condenada a la pena de muerte y ser condenada a cadena perpetua también. That's right, Tom Caitlin. The pre-trial was held here at Casson Manorville's Performing Arts Center due to social distancing concerns. Already convicted of the murder of Pam Hutchinson in Florida just after her husband David's murder, Reese was extradited to Minnesota last month. At the time, she entered a not guilty plea and has been held in the Steele County Jail since. But today, she pled guilty for the first-degree murder of her husband in 2018. She also accepted the sentencing of life in prison without possibility of parole. Lois narró con mucho detalle cómo mató a Dave, su marido, contestando las preguntas que le iba haciendo su abogada. Según ella, fueron a ver un partido de uno de sus nietos a 2 horas de donde residían, y cuando llegaron allí, su marido solo quiso quedarse 15 minutos a ver el partido, para después volver a casa conduciendo otras 2 horas. Según Lois, discutieron de camino a casa en el coche y continuaron discutiendo cuando entraron en casa. Ella dice que su marido estaba fumando y que cuando entró en el vestidor que tenía, sacó una pistola del calibre 22 del cajón y le dijo a Lois: «¿Por qué no te matas? Pero esta vez hazlo bien», refiriéndose al intento de suicidio que Lois realizó tiempo atrás. Después, Lois lo miró, apuntó con la pistola a su corazón y disparó con la intención de matarlo. Lois salió de su casa, se puso a conducir y acabó en Florida. Según ella, no sabe el por qué terminó allí. Dice que no sabía ni diferenciar cuándo estaba en la vida real y cuándo no, y que es un puzzle que todavía no sabe encajar. En su declaración por el asesinato de su marido, Lois dijo que cometió un delito imperdonable y que la soledad para ella sería eterna, que se lo merecía y que no encontraría nunca alivio, que su vida sin David iba a ser una tortura, y pedía perdón a su familia y amigos. Hasta el día de hoy dice que no sabe y que no se acuerda cómo y por qué pasó lo que pasó con Pam, la mujer que asesinó de un tiro en el motel de Florida, pero que siente lo que hizo porque ambos, tanto su marido como Pam, eran buenas personas, pero que tuvieron la mala suerte de aparecer en plena crisis nerviosa, culpando de nuevo, una vez más, a su salud mental. Lois Rice
está cumpliendo 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin libertad condicional, en Shakopee, el centro penitenciario para mujeres de Minnesota. ¿Y tú? ¿Crees que realmente no sabía lo que hacía? ¿O que era plenamente consciente de los 2 asesinatos que cometió? Te leo en los comentarios.